Un honor recibir a nuestra querida invitada en esta cita cultural, sobre todo para hablar de un proyecto como Cuenta RD, loable y noble labor de promoción de la literatura dominicana y de los grandes literatos y de nuestra literatura de gran calidad y de reconocimiento internacional. Pues nuestra querida invitada, Rosana Marte, forma parte de este proyecto. Sus alcances ya se han visto. Han hecho varias actividades, conversatorios y talleres. Y bueno, nosotros quisimos invitarla para que nos hable de Cuenta RD, porque somos como proyecto de televisión cultural, Cita Cultural también es un proyecto de promoción de la lectura y de promoción de la literatura dominicana. Rosana, encantada, mucho gusto. Igual, un placer, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor hablar de un proyecto como Cuenta RD. Tengo algunos datos del proyecto, pero me gustaría que fueras tú quien nos explicara cómo surge la idea y de qué trata este proyecto y su alcance. Claro que sí, Cuenta RD nació en el 2017, un proyecto que acariciamos el profesor Rafael Rodríguez y yo en 2017, cuando yo terminaba el curso de técnicas narrativas de Funglode. En ese momento, el profesor lo conocí, me impresionó su conocimiento literario, y yo dije, este es el momento para lanzar mi gran sueño, que es trabajar por la literatura de mi país, o uno de mis grandes sueños, que era trabajar por la literatura de mi país. Y ahí nació Cuenta RD en 2017. En 2018 exactamente surgió el proyecto. ¿Y a qué tipo de público ha podido aglutinar el proyecto en su primera etapa? Te lo pregunto porque en el año 2020, precisamente para febrero, tú ofrecías una entrevista para uno de los diarios nacionales, ¿no? Sí, Sí, en el Caribe, hablabas de los alcances de este proyecto y hablabas del tipo de público al que iba dirigido y también de la noble misión de promover la lectura. Pero claro. ¿cuál lectura le interesa promover a Cuenta RD? ¿Solamente los autores dominicanos y dominicanas? Y No, dos, no, no, y claro dos, que no. y dos, ¿qué estrategias para ganar lectores, qué herramientas eh, tienen a disposición en la promoción de lectores y lectoras en la República Dominicana? Bien, con respecto a cuáles estrategias estamos o qué tipo de estrategias utilizamos en el proyecto, realmente la principal estrategia es llegar a través de los cursos de formación a toda la radiografía nacional, o sea, a todas las personas que quieren ser parte de la literatura y de la escritura dominicana. Realmente, en temas del alcance de la lectura, Puente RD no tiene una estrategia de lleno a la lectura, pero sí fomentamos la lectura comprensiva y con visión de escritor de cada escritor que es parte de nuestros cursos. Es decir, cada escritor se le invita a que profundice en su lectura, a que haga sus hábitos lo mejor posible para que pueda generar una comprensión más allá de un simple lector inocente o no avesado, para que pueda comprender realmente lo que tiene entre manos cuando inicia con una nueva novela o un nuevo libro. Ajá. Tú decías en el periódico El Caribe, el pasado 21 de febrero del año pasado, lo siguiente, que me pareció interesante y que pudiéramos retomar esta reflexión. Dijiste, en el país hay mucha avidez por la literatura. Correcto. Esa reflexión que haces viene desde la vivencia propia. ¿Cuál ha sido tu contacto y tu vinculación, ¿no?, con los lectores y las lectoras a los que el proyecto Cuenta RD ha podido llegar? Realmente hay mucha avidez, como bien decíamos en esta entrevista. La verdad es que los dominicanos tienen tanto deseo de ser escritores, muchos dominicanos tienen tantos sueños de ser escritores que nos dimos cuenta de que hacían falta programas que motivaran en la formación en literatura. Entonces, tanto en lectores como escritores hay avidez, y eso lo comprobó el profesor Rafael cuando vino de Cuba a dar sus primeros cursos. El dominicano no encuentra en este momento espacio, o está encontrando poco a poco, gracias a nosotros y otros proyectos, poco a poco espacios donde se pueda expresar su deseo de aprender y su deseo de hacer arte en la literatura. Uh -huh. Entonces, eso nos dimos cuenta desde el principio. Me preguntabas hace un rato cuál es el perfil de público también al que estamos dirigidos. Quiero completar esa pregunta. El público no tiene edad. Mayores de 17 años es lo ideal para tener cierto marco de madurez en cada escritor,
y hacer que pueda desarrollar las habilidades que estamos pensando que son las que necesitan los escritores dominicanos para poder contar sus grandes historias. Me pareció interesante, Rosagna, que en esa entrevista del periódico El Caribe de febrero del año pasado, también dijiste lo siguiente: el pobre en la República Dominicana no tiene derecho a publicar sus libros. ¿Cómo pudiste llegar a esa conclusión cuando tenemos, por ejemplo, instancias como la Editora Nacional, que ha tenido proyectos de publicación de jóvenes literatos en todos los géneros? Los certámenes literarios instituidos en la República Dominicana, como los premios anuales de literatura, que publican las obras de los ganadores. También, por ejemplo, el Archivo General de la Nación publica libros también. Lo hacen también instituciones como privadas, como Banreservas, el Banco Popular, que han hecho grandes aportes. La Sociedad Dominicana de Bibliófilos, por ejemplo. Te menciono estas instituciones porque me gustaría que tu respuesta también condujera así. Has creado vínculos, acercamientos con esas instituciones también interesadas en promover la literatura y la ensayística, la investigación en la República Dominicana. ¿Es cierto que el pobre en la República Dominicana no tiene derecho a publicar sus libros, o cambió el panorama entre esa declaración que fue el año pasado y lo que sucede hoy en día y los proyectos que hemos visto? Ha cambiado un poco. Yo creo que nos estamos abriendo a una visión de la literatura más integral. Yo criticaba en esa entrevista, y también lo hice en una entrevista en televisión, que la literatura se ve todavía en República Dominicana como algo inalcanzable, como algo fuera de la esfera de la pobreza o de las personas que no tienen los recursos que necesitan. Y esa limitación o ese pensamiento que limita a la sociedad dominicana hay que cambiar. El dominicano en cualquier estado que se encuentre necesita desarrollar su pasión por la literatura, necesita desarrollar su interés, no importando a qué condición pertenezca. Por eso hice el comentario, porque tanto desde la clase no tan, digamos, la clase pobre, la clase alta, hay discriminación y limitaciones que impiden que la literatura sea integral y que se unifique para el beneficio de todos. Entonces, no es para un grupo de personas la literatura, no es para alguien privilegiado, es para todos los dominicanos que puedan sacar ventaja de él. Realmente ha cambiado, debo decir que el proyecto mismo, la gente se me acerca a todo tipo de personas, se me acercan escritores con muchos intereses diferentes, y estamos abriéndonos a ese cambio de mentalidad. Pero realmente había en ese momento todavía una resistencia, y todavía la sigue habiendo cultural y socialmente, sobre la literatura en los diferentes estratos sociales de nuestro país. Oye, hay un autor argentino que yo admiro muchísimo, ya falleció, se llama Ricardo Piglia. No sé si te has familiarizado con la obra de este autor argentino, fallecido en el 2007, creo. Pero él hacía la siguiente reflexión a propósito de una pregunta en una entrevista que ofreció a uno de los diarios argentinos prestigiosos. Decía: esta sociedad se entiende mal con la literatura. Rosagna, dice Piglia. Creo que la política de la sociedad en relación con la literatura es sacarla de ahí. Esta sociedad no inventaría la literatura si no la hubiera encontrado hecha. No se le hubiera ocurrido a la sociedad capitalista inventar una práctica tan privada, tan improductiva desde el punto de vista económico. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es contundente la reflexión. Cuenta RD, ¿cómo asume, ¿no?, el análisis también de nuestra sociedad para elaborar sus estrategias en una sociedad que está muy alejada y que no le interesa la literatura, en donde él critica este modelo económico capitalista que primero ni la fomenta ni la estimula, a menos que no sea con esfuerzos privados? Él se refería a su sociedad. Estas sociedades se entienden mal con la literatura. Entonces el trabajo es arduo, Rosagna. Es titánico, es titánico. Yo me reuní con una dirigente muy importante a nivel literario o cultural dominicano, y la experiencia fue decepcionante. Fue decepcionante. O sea, yo fui con todo el ímpetu a hablarle del proyecto, que necesitábamos ayuda en el marketing literario, y la respuesta fue completamente apática.
Entonces, cuando tú tienes el liderazgo literario dominicano, tiene muchas áreas en donde necesita crecer para que podamos hacer una estrategia integral que ayude a penetrar la literatura a todos los niveles y que la gente entienda y se eduque la gran oportunidad que tiene cuando entra en contacto con algo tan sagrado y tan artístico como es la literatura y las letras. O sea, es realmente un problema de fondo que tenemos en nuestro país, es un problema cultural profundo y que amerita una atención desde la parte cultural como el ministerio hasta las otras entidades, que nos manejemos de manera integral para poder comenzar a hacer actividades, estrategias, eventos que vayan enfocados a ese punto de desarrollar una mentalidad de mayor amplitud y de mayor inclusión sobre la literatura en nuestro país. No solamente República Dominicana, estamos hablando de algo global, estamos hablando de países en Latinoamérica y en muchos otros países que por el propio sistema capitalista ven la literatura como una opción no rentable. Pero realmente, ¿cuál es el alcance del ser humano? El alcance del ser humano es ser feliz, es ser pleno. Claro. Y la literatura tiene un papel preponderante en la integridad del ser humano para ser feliz finalmente. Cuenta RD tiene una parte dentro de su proyecto, contempla la edición de libros, porque también una de las reflexiones que hacías es que los jóvenes no tienen mucho acceso a poder publicar sus libros. Lo que pasa es que en el tema editorial, sobre todo en el género literatura, ¿hay una parte editorial de Cuenta RD? Nosotros hacemos corrección y edición de libros literarios. Ese es nuestro gran trabajo, aparte de los cursos de formación. Sin embargo, debo decir que el sector editorial dominicano tiene unos patrones de comportamiento muy interesantes o no muy positivos para algunos escritores, donde impide que le patrocinen o le apoyen o cierren contratos para publicar sus libros, sino que ellos tienen que poner de su dinero para que el libro sea publicado. Entonces, una persona con bajos recursos no puede publicar un libro porque tiene que pagar 30,000, 40,000 pesos para que sea publicado, mientras en otros países se hace un acuerdo donde yo te ofrezco mi libro y tú lo publicas y lo editas. Entonces, hay un tema ahí que trabajar como estructura editorial que no nos conviene. Aparte de que, abundando más en este punto, todavía nuestro país no está en la posición del mercado editorial explotarse tanto porque no se ve como un mercado rentable, pero yo siempre, y es lo que pretendo seguir comunicando en esto de Cuenta RD, es que necesitamos hacer el mercado. Necesitamos entrar a las escuelas, entrar a los adolescentes, a los clubes, a todos los sitios y hacernos hormiguitas en este proceso para lograr que la literatura se vuelva viral. O sea, no se vuelva viral porque la literatura no es una cosa de multitudes, pero sí se hace parte de la cultura, como ha pasado en Argentina, en Chile, en Uruguay, que son países latinoamericanos que presentan patrones no tan distanciados como otros países europeos con el que nos podemos comparar en cuanto al desarrollo y al crecimiento de la literatura en esos países, para hacerlo en nosotros también. Es compleja la relación, ¿no? Del libro con el mercado, ¿no? Sí, muy compleja. Es un entramado muy complejo en donde tú encuentras incluso muchos escritores y escritoras que he tenido el honor de recibir aquí en este set de cita cultural, tienen la misma percepción de que el escritor, la escritora dominicana, no tiene mucho acceso a esas grandes editoriales prestigiosas, aun y cuando sus obras incluso han sido galardonadas en diversos certámenes literarios. Esas grandes editoriales, algunos usan términos como discriminan al caribeño que escribe en español, al caribeño también, a ese Caribe anglófono y francófono. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Continuamos con esas taras o hemos ido rompiendo barreras? Y te menciono, por ejemplo, Rita Indiana. Sus obras, bueno, fueron traducidas al inglés. Y también en su temática, pues aborda ese, digamos, sincretismo, la inmigrante de la diáspora, pero que está mirando su sociedad desde el país en donde ha vivido durante más de 20 años, por ejemplo, pero tiene su propia visión muy conectada con lo caribeño. Esta Cuenta RD conectada, vinculada a lo caribeño, a lo identitario, a la hora de elegir sus propuestas literarias. Cuenta RD es un proyecto muy inclusivo. Damos cabida a todo escritor con talento, le damos cabida. Sin embargo, hay que decir que a nivel caribeño tenemos un gran reto como país. Tú bien decías el tema de la discriminación.
nos falta representación caribeña o dominicana a nivel internacional. Nos falta gente que se atreva a escribir, que quiera emprender el camino difícil de ser escritor en República Dominicana, que abra espacios como lo hizo Rita, como lo hizo Rey Andújar, como lo han hecho otros como Homero Pumarol en la poesía, otros más escritores que se han dedicado a esto y han abierto caminos. Por eso en un momento alguien me decía, ¿por qué te vas a dedicar a algo que no deja dinero a persona? Y yo decía, es que alguien o algunos tenemos que hacer algo por algo que no está desarrollado en el República Dominicana, que es la literatura y a nivel comercial, y que amerita un esfuerzo de una generación que ponga las bases para que podamos seguir creciendo y tener representación. Creo que la clave aquí es tener representación internacional de gente que lo haya logrado para que otros se atrevan y no abran espacio a nivel mundial. Hay proyectos del Ministerio de Educación de la República Dominicana que tienen dentro de sus planes curriculares, en su pensum, el incentivo y el estímulo de la literatura. Me consta, ¿no? Muchos estudiantes del sistema escolar público dominicano tienen en sus planes de estudio, ¿no? Leer novelas de Manuel de Jesús Galván, leer a los grandes literatos y a las grandes poetas dominicanas. Lo tienen. ¿Cree que el papel de el Ministerio de Educación como institución es fundamental a la hora de ir fomentando a temprana edad la creación, el estímulo de lectores y lectoras? Claro que sí, claro que sí. La participación de la educación o el ministerio es clave en este proceso. Yo siempre digo que lo que nos falta es más intención. Tenemos buenas ideas, buenos planes, pero nos falta trabajo, ejecutar el trabajo a nivel del terreno. Formar profesores, utilizar proyectos como Cuentas RD o Anticanos o cualquier otro proyecto que esté desarrollando la literatura, de la formación en literatura, para utilizar esa mancuerna y comenzar a formar estos escritores que puedan lograr desarrollar en estos niños las competencias que necesitan. Cuenta RD está abierto, es un proyecto abierto que recibe textos, corrige y edita, pero ahí termina su labor. ¿Puede el joven, la joven escritora ver publicado sus libros? Nuestro trabajo está dividido en 3 fases. Formación literaria, cursos, talleres, diplomados, etcétera, etcétera, y edición y corrección. Hasta ahí llega nuestro alcance en este momento. Hemos querido hacer más cosas, pero tenemos que enfocarnos en prioridades que necesita el mercado. Ya tenemos contacto con diferentes editoriales, por ejemplo, Dominican Writers, con Angie Abreu. Tenemos contacto en otros países, en otras ciudades, donde se puede publicar y recomendarlos para publicar en otros sitios. Pero realmente la intención es trabajar en la formación, edición y corrección. Así. Bueno, y ahora, ¿cómo uno se comunica con Cuenta RD? Quizás algún joven o una joven escritora quisiera conectarse y presentar sus textos para que pasemos al tema de lo digital, Rosana, tan importante, ¿no? Claro que sí. Las grandes editoriales independientes que publican digitalmente, ¿no? La irrupción, sí, claro que sí. cómo la irrupción de lo digital ha transformado también el mundo editorial. ¿Cuál es tu propia reflexión, Rosana, como creadora, estimuladora de un proyecto como Cuenta RD? Cuenta RD, lo digital, estrategias, ¿no?, para hacer de plataformas que precisamente se dedican a editar digitalmente libros de diversos temas y géneros. ¿Cómo asume Cuenta RD el tema de lo digital tan importante, esta irrupción que en la última década pues ha revolucionado no solamente el mundo editorial y el de la literatura y el de la lectura, todos los órdenes de la vida social? Realmente a nivel digital entendemos, todo nuestro trabajo ahora mismo es digital. Los open mic que hacemos cada 2 meses, todo el tema de los conversatorios, los lives, tenemos una presencia muy fuerte en temas de las redes sociales y estamos entendiendo que es la nueva forma de comunicarnos. A nivel del libro, como el trabajo es meramente digital, inclusive estamos recibiendo textos ahora mismo, el que esté interesado nos lo puede enviar. Cuando recibimos los textos, toda la comunicación es por email, por WhatsApp, o sea, estamos explotando todo el nivel de comunicación que podemos tener con todos los escritores y toda la comunidad. Realmente a nivel de página web, a nivel de email marketing, que ya es una etapa nueva en la que vamos a entrar,
todavía estamos en estrategia para comenzar a iniciar esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir cautivando a ese mercado que necesita comprar y consumir formación en literatura, porque hay una parte comercial muy importante, para que entonces es poder armar una estructura que sea rentable, que es el gran reto de Cuenta RD, ser un proyecto rentable y que lo estamos consiguiendo poco a poco. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Has encontrado dominicanos, dominicanas, jóvenes de diversas edades, religión, creencias y tradiciones? ¿Has encontrado muchos lectores y lectoras? ¿Ha sido satisfactoria tu experiencia? ¿Has podido cambiar lo que siempre venimos hablando y de los que nos hemos venido quejando durante mucho tiempo, de que el dominicano o la dominicana no lee? Bueno, es muy diverso ese tema. Estadísticamente hay un tema a nivel de densidad, sí hay un tema de que el dominicano no le gusta la lectura como usualmente en otros países. Sin embargo, hay un público que lo está haciendo muy bien. O sea, hay mucha gente enfocada en crecer, en desarrollar, en entender textos complejos, en avanzar en sus técnicas narrativas. Todo el engranaje de la escritura narrativa la están trabajando y están ávidos de aprender. Y para mí eso es lo más importante, no si eres bueno o no eres bueno en español o en literatura, sino tu deseo de aprender. Y creo que en esa conciencia de que es cierto que nos faltan competencias, nos faltan áreas de trabajo, pero si tenemos el interés, que yo misma lo estoy trabajando para formarme como escritora, eso es lo más importante. Creo que hay un público, respondiendo a tu pregunta, hay un público ávido que está dándole forma a su deseo de escribir, pero todavía falta llevarlo a grandes masas, que es lo que no pasa aún en nuestro país. Cuenta RD no tienen nada, no representa ningún costo para el joven, para la joven escritora o para el consagrado. Esa labor que ustedes realizan, ¿tiene algún costo? ¿Hay que pagar algo para participar de este proyecto, para ser beneficiario de lo que ofrece Cuenta RD? Realmente no hay el costo para las formaciones, sí, para los cursos, diplomados y talleres tenemos un costo, pero hay muchas actividades que son gratis. También tenemos para la edición y corrección hay un costo porque hay unos honorarios y talentos que cubrir, ¿no? Pero a nivel de apoyo, de seguimiento, de comunidad, de contactos en medios, de contactos para publicación, toda esa red de apoyo la tenemos y de networking en Cuenta RD AVI, porque sabemos que el escritor dominicano necesita ayuda en su proceso de publicación y de carrera. Estamos clarísimos de eso. Ajá. Esos textos, finalmente, porque se me está terminando el tiempo, pero los textos que han privilegiado, ¿cuál ha sido la experiencia, Rosagna? El escritor, la joven escritora, el joven escritor, se encamina a una literatura, a una propuesta, a un discurso literario de calidad. Sí, yo creo que sí, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, es duro, te comento esto, es muy duro entender que la literatura es un tema complejo, es un tema exigente. Yo llevo 3 meses enfocada en mi novela y he pasado la de Caín, pero me siento feliz de poder aprender, desarrollar mi capacidad de escritora. A veces entendemos que la literatura es la musa, es la inspiración, pero hay un elemento detrás que es la técnica, que es muy importante trabajarla. Claro. Y es ahí donde estamos abriendo el espacio para los escritores dominicanos, quitándole la banda, quitándole la cortina de humo a todo este miedo por las técnicas y la narrativa y dándolo a conocer como algo que sí es posible de aprender y desarrollar. Esto es una gran tarea que tenemos. Y yo la felicito, la nobleza, ¿no? de este proyecto y cómo se asume en la defensa, ¿no? de los jóvenes y las jóvenes escritoras que van surgiendo. Rosagna, tus novelas, ¿dónde las podemos disfrutar? Porque yo estuve buscando en las redes y hay poca información. Están en las librerías. Eres una novelista que ya ha publicado. No he publicado. Hice una primera novela que no publiqué. Finalmente no quedé conforme y la dejé a un lado, esa primera novela. Se llama Libertad de los Enamorados. Y me embarqué en una segunda, que esa sí está ya casi culminada. Me falta hacer unos retoques de reescritura y este año, si Dios quiere, está en las librerías, en las plataformas digitales y vamos a seguir trabajando para promoverla en todo el país y fuera también. Pues te felicito por el proyecto Cuenta RD. Y desde ahora la invitación para que nos vengas a hablar de tu novela, de tu nueva novela. Gracias. Gracias, qué bella. Encantada, Rosagna. Un gran honor haberte recibido y hablar de un proyecto tan maravilloso que a todo el equipo de Cita Cultural pues le interesó. He conversado con Rosagna Marte
Ella es escritora, novelista y gestora, estimuladora del proyecto Cuenta RD. Bueno, hasta aquí Cita Cultural. Les esperamos en otra próxima entrega. Muchas gracias por su audiencia.